Apreciados estudiantes, buenas noches. En este momento nos disponemos a hacer el cierre del módulo, trabajando todos los elementos que vimos a lo largo de estas 3 semanas. Ofrecer disculpas de antemano por las dificultades que se han presentado. Entonces nosotros veíamos que lo fundamental era hacer la alineación de la plataforma estratégica de la organización con las necesidades del área de talento humano. ¿Por qué? Porque la compañía nos pide fidelizar los empleados y para fidelizar a esos empleados y a esos colaboradores pues debemos tenerlos alineados a lo que como compañía tenemos de propósito. Es decir, que esa sombrilla, si me permiten el término, que va a agrupar todas las necesidades de la organización se llama plataforma estratégica. Luego debemos alinear esos deseos de la organización, ese plan, en las métricas del área y el tema financiero para poder responder por los resultados de la compañía. Y por último, establecer e implementar todos los procesos de revisión, en otras palabras, darle vida al ciclo de calidad o el ciclo de PHBA que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida profesional en el desempeño o por el nivel de formación que tengamos cada uno de nosotros. Vemos que desde la planeación estratégica, entonces, ¿qué es lo que se busca? Se buscan varios elementos. El primero, saber para dónde va la compañía, qué sabe hacer, qué la caracteriza, cómo lo va a lograr, es decir, definir todos esos elementos de qué es la misión, cuál es ese momento donde desea estar o visión, a través de qué principios o valores o creencias queremos definir la filosofía de la organización para luego alinear todo esto en los planes de mediano y largo plazo definidos en los objetivos. Porque los objetivos estratégicos serán de largo plazo, como veíamos, entre 3 y 5 años, dependiendo la megametra. Pero se deben descender por las áreas en un periodo de menos tiempo, que pueden ser entre 12, 6, 18 meses, ¿cierto? Entre más corto el plazo, mayor control se podrá tener. Generalmente se trabajan objetivos de 12 a 18 meses, que es la gerencia del día a día o el presupuesto, como habíamos dicho. Se define el proceso de implementación, una vez aprobado pues, y cuantificado en el presupuesto, cómo se va a implementar, cuáles son esos mecanismos de difusión que son fundamentales, cómo va a ser esa comunicación interna, porque si esto no se socializa con todo el equipo de trabajo, la probabilidad de éxito va a ser mucho menor. ¿Sí? No importa el nivel estratégico que ocupa en la organización, simplemente hay que hacer una comunicación adecuada. Y por último, definir quién va a liderar ese proceso, o sea, quién va a ser el director de la estrategia y cuál es el seguimiento, es decir, cómo y en qué momento se va a hacer el seguimiento a los resultados. Ahí podríamos hablar de algunos modelos de medición, por ejemplo, el Balance Scorecard, que tiene varios elementos de todas las áreas, que es como un esquema general donde todas las áreas presentan los resultados alineados. Pero ¿por qué es importante vincular al área de talento humano entonces al logro de los objetivos? Pues ustedes me dirán, muy sencillo, porque en tales 100 personas no podemos hacer que los resultados se logren, lo cual es cierto. Y hemos discutido que soy una banderada del proceso, pero también les he dicho que parte de mi combinación un poco atípica es que si esos resultados no están ajustados a los resultados económicos, tampoco va a poder lograr mantener el personal. Entonces, por lo tanto, debemos definir algunas acciones para saber cómo beneficiar el proceso. Si hablamos de nuestro rol cotidiano, pues podríamos pensar que en la parte de reclutamiento y selección es importante ser muy eficiente para poder garantizar esas condiciones. Es decir, si esa planeación del área no está alineada a la planeación de la compañía o ni siquiera existe, pues simplemente el reclutamiento no va a ser ni ágil, ni oportuno, ni con las personas indicadas seguramente, que van a hacer que se genere una brecha más grande. Digamos que lo más frecuente que puede ocurrir en las áreas es que no se tenga en cuenta los errores más comunes que cometemos, como definir cuáles son esas brechas o cuáles son esas competencias que requiere el personal, qué grado de cualificación para ocupar las vacantes que tenemos.
no tener una gestión del personal, es decir, que la persona en ese mismo orden de ideas de métricas necesitamos saber cómo compensamos y cómo evaluamos para poder disminuir esas brechas. Cómo al final del día tenemos que soportar y garantizar que la inversión que nosotros hemos hecho en las personas pues se vea reflejada directamente proporcional a las ventas para evitar el recorte del presupuesto. Y como les decía hace un momento, si nosotros no tenemos justificado esos procesos de la organización en las personas que se vean reflejados en la compañía, colocando esa máquina registradora todo el tiempo a trabajar, es decir, sumando, incrementando los ingresos, pues va a ser complejo, ¿cierto? Y eso hace parte del proceso de revisión y de evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a alinear este tema con el área financiera? Ya nosotros teníamos unos primeros elementos trabajados, entonces ya miramos que todo ese deseo de la organización, deseo plasmado no del corazón, sino de la realidad hacia dónde quiere ir la organización, pues entonces se va a resumir, si me permiten la palabra, en un presupuesto. Si nosotros hablamos del área personal, podríamos pensar que este es un presupuesto del área, donde tenemos campos muy sencillos, pues un detalle muy sencillo, como yo les había explicado en la primera sesión, podemos hacerlo tan amplio, tan resumido como la compañía lo soporte y lo comprenda. Lo importante es que se mida, no importa la forma, sino que haya una medición. En este caso, tenemos una planta personal compuesta por 17 personas, de los cuales 6 son operarios. Tenemos 7 directivos de rango, 6 de rango, 4 de rango bajo, perdón, 3 más de rango tipo 2 y la alta dirección tenemos en este momento 4 directivos. Entonces tenemos los distintos roles, tenemos el salario básico de cada persona, tenemos discriminado en este caso el auxilio de transporte para esas personas que cumplen la condición, al igual que la dotación, y tenemos medido, en este caso de forma similar, porque ustedes me dirán, venga, pero es que yo un empleado no hago el mismo bienestar o el mismo nivel de formación, sino que puedo definir estándares de acuerdo a los roles que se forman. Y es verdad, para este ejercicio académico he tomado la consideración de hacer una asignación de valores en bienestar, formación, seguridad social de forma igual para cada rol. Y tenemos que cada persona se va a invertir en el periodo 185.000 pesos en concepto de bienestar, 235 en formación, 75.000 asociados a seguridad social. El factor prestacional, en este caso no hay nada extralegal, por eso vemos un factor del 52% para un total de 1.406.625. Por lo tanto, cada rol en el nivel operativo tiene un costo asumido por la organización de 3.201.000 y al final simplemente totalizamos estos conceptos, que es el resumen que ya les va a presentar. Entonces, en este cuadro resumen que nace de mi presupuesto inicial, yo que tengo un resumen mensual y anual, donde tengo un concepto de nómina, o sea, salarios de 75.772.000, auxilio de transporte 582.192, una dotación de 2.250.000, actividad de bienestar por 3.145.000, formación 3.995.000, seguridad social 1.275.000, prestaciones sociales 116 millones de pesos, 0,59, para un total del presupuesto del área durante ese mes de 203.079.111. ¿Cómo saber si ese valor es alto o bajo? Depende de lo que tenga la organización, es decir, que yo voy a ir a comparar. Ya previamente se hizo toda la selección de la información y toda la conciliación respectiva dentro de las etapas del proceso de presupuesto, que no viene el caso. Digamos que ahí solamente tenemos ya definido las condiciones y que eso está conciliado y la cifra está bien. Entonces, lo primero que analiza la compañía es cuál es la destinación de esos rubros que nosotros acabamos de mencionar con relación a qué, al renglón que suma en la organización, que ustedes recordarán son las ventas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para conocer ese resultado? Entonces, lo primero que hacemos es un análisis relativo del total de cada uno de los rubros que conforman nuestro presupuesto comparado con ese ingreso de la compañía, que es el único renglón que suma, perdón.
Por eso aquí, ¿qué hicimos? Hicimos una comparación entre el valor total de la nómina y el valor total de las ventas. Estoy partiendo de que en este escenario yo tengo un ejercicio similar al que realizamos la clase anterior, donde tengo la composición de los activos de mi compañía, es decir, los derechos de participación representados de esa forma. Tengo un activo total de 57.150.000. Tengo unas obligaciones con terceros de 33.492.000 porque tengo unas obligaciones de largo plazo financieras de 15.882.300 y unas obligaciones de corto plazo de 17.610.600 más un total de patrimonio de 23.657.100 para un total de 57.150, es decir, tenemos perfectamente cuadrado nuestro estado de la situación financiera. Luego vemos que esa compañía pudo obtener unos beneficios representados en sus resultados de esta manera. Logró ventas por 742.950 con un costo de la mercancía de 247.180. Mire que conservamos las mismas consideraciones del ejercicio pasado. Un costo de la mercancía del 40%. Estimamos la utilidad bruta en venta. Recordemos que eso es un resultado entre este ingreso y este costo de la mercancía vendida. Y tenemos aquí los gastos administrativos. Entonces, ¿qué pasó con los gastos administrativos? Esos gastos administrativos equivalen a ¿qué? Al total del presupuesto del área, ¿sí? Que son estos 27.3%. ¿Cómo logramos llevar allá? Entonces, como les decía, comparo todos los rubros de la área de personal con relación a las ventas y determino cuál es el peso relativo de este valor con relación al total vendido. Por eso divido 25.772.614 entre 742.950 y obtengo una participación del 10%, el auxilio de transporte del 0.1%. Claro, observemos que ¿cuánto pago de auxilio de transporte? 542.192, eso equivale al 0.1. La dotación al 0.3, pues sabemos que el personal que utiliza dotación entonces son 6 cargos y así sucesivamente. Bienestar me representa un 4%, formación un 5%, perdón, un 0.5%, seguridad y salud un 0.2%, ¿sí? Tomo el rubro de mi área y lo comparo con el nivel de ingresos de la compañía y ahí obtengo la participación ponderada. Las prestaciones sociales, que obvio conjunto con el presupuesto van a ser las cifras más significativas. ¿Listo? Entonces mire que aquí yo lo que hice fue tomar ese total de valores presupuestados para el área de talento humano y simplemente tomar ese valor como valor del gasto administrativo. Estoy tomando la celda B24, que son 742.950, por la C47, que equivale a ¿qué? Al 27.3% del gasto del área de talento humano con relación a las ventas. Sigo estimando mi resultado como lo habíamos calculado. Acuérdense que todo esto es un resultado como su nombre lo indica. A la utilidad bruta en venta le resto los gastos de administración. Obtengo un resultado del negocio o la utilidad operativa de 242.690.889. Los gastos financieros no variaron. No variaron es que yo tengo un factor fijo, es una tasa del 16%. Para quienes no estuvieron, recordemos que estos gastos financieros se componen al valor de la deuda que yo tengo con el banco, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Miren que esto es una sumatoria. N11 que tengo, las obligaciones financieras de corto plazo por estar en pasivo corriente, más unas obligaciones financieras de largo plazo, que es en el no corriente, sumo las dos por la tasa de interés definido, que para este caso es del 16%. Digo no cambió porque es constante con el ejercicio base que hemos realizado la sesión anterior. Eso me da como resultado una utilidad antes de impuesto de 238.791. Mire que estamos restando de la utilidad operativa esos gastos financieros y estimo una tasa de impuesto que habíamos dicho por qué, por lo que yo gano, pago un impuesto del 34% para llegar a una utilidad neta de 157.602. Miren que todo esto es resultado. Listo. ¿Qué más hicimos nosotros en la sesión anterior? Entonces hasta ahí comprendimos cuál es la articulación del presupuesto del área con relación a las ventas. Definí la cifra y realicé la comparación relativa. Hasta ahí no hemos hecho nada adicional.
Recordemos un poco qué pasó entonces con los indicadores de rentabilidad, que era lo que yo les decía a ustedes que íbamos a trabajar, que nos íbamos a concentrar en eso desde el área. Recordemos que el margen bruto es conocer cuánto me queda del valor de ventas, y aquí obtengo que es un 60%, que Ángela de pronto recuerda que lo calculábamos como el valor de la utilidad bruta en ventas, cuánto me quedó comparado con las ventas. Listo. Luego tenemos el margen operativo, y por allá Juan Diego me decía, así es que el margen operativo es el resultado operativo, 242,90 en este caso, comparado con la inversión total, que fue ¿cuál? El activo que valía 57.150.000. Al comparar esas dos cifras obtengo que la rentabilidad de ese activo es de 425%, 404 veces, listo. Mientras que la rentabilidad del dueño o del patrimonio es comparar el resultado de él, que sería la utilidad antes de impuesto, porque ¿quién va a ganar ese dinero? El inversionista, la empresa. Ese es el valor del cual él puede disponer una vez que pague los impuestos, pague las reservas y ya podrá disponer si tiene capacidad, ¿cierto? Entonces tomamos la utilidad antes de impuestos, como tenemos acá los 238.791, y lo evaluamos contra ¿qué? El valor del aporte que él hizo. En este caso, ¿cuánto es? 23.657.100. Y decimos que en este caso el señor tiene una rentabilidad del del 1009%. 1009%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, comparen. Puso 23 millones de pesos y se está ganando 238. Entonces, ¿cuánto creció esa cifra? De que financieramente ya lo que empezamos a hacer con los análisis, esos valores relativos que nos van a permitir una mayor claridad de lo que está pasando en la organización. Listo. Hasta ahí es lo que habíamos visto en la sesión anterior. Venía el nuevo indicador que lo habíamos trabajado y era que el retorno sobre la inversión, que es aplicando los beneficios al personal, y se calcula mediante esta forma. El valor de los ingresos, ¿cuánto fue? 742,950. 742,950, perfecto. Menos el costo, ¿cuánto invirtió? ¿En cuánto invirtió él para vender 742? Tuvo unos sacrificios, un costo, como lo veíamos también en una de las sesiones, de 297,180. Menos el beneficio personal. ¿Y el beneficio personal dónde está? El beneficio personal, que en este caso, por la forma como presenté el ejercicio, es el mismo gasto de administración, que ya hemos explicado la diferencia entre gasto de administración y gasto de venta, o el presupuesto del área que lo tenemos acá, ¿sí? Para que no se confundan, en este caso es igual porque lo estoy tomando así, pero pueden encontrar valores diferentes. ¿Listo? Beneficio del personal. Ese resultado lo comparo contra el beneficio del personal, ¿sí? Divido contra el beneficio del personal contra los dos mismos 203.079 y me dice que el retorno sobre la inversión en este caso es de ¿cuánto? Del 20%. Del 20%, es decir, que con ese esfuerzo que yo hice de 203 millones, logré generar un retorno sobre la inversión del 20%. Que acuérdense que yo les decía a ustedes que es importante evidenciar que si bien como organización nuestro resultado, la única manera de registrarse es allá en el gasto, es verdad, eso contablemente es un resultado que resta, por eso se lleva el gasto, pero que somos nosotros los encargados como líderes de las áreas de convertir, evidenciarlo en la inversión. ¿Y cómo se hace? Básicamente, si los resultados de la organización se están logrando, de lo contrario, va a ser muy difícil que la gerencia nos preste atención y nos permita continuar retribuyendo en ese sentido. Ese es un primer escenario. ¿Qué pasaría entonces para yo o maximizar esa inversión realizada en personal? Debo hacer dos cosas. Si yo quiero que este beneficio sea mayor, tendré que manejarlo de dos maneras. La primera, supongamos que ustedes están pensando igual que yo, y es que una forma es aumentar el nivel de ingresos. Si yo aumento el nivel de ingresos, supongamos que aquí yo voy a aumentar ese nivel de ingresos a un valor
ya no de 742 sino de 857, miren lo que pasó. Automáticamente mi nivel de beneficio, retorno sobre la inversión, aumenta. ¿Por qué? Porque hice un incremento en las ventas, ¿sí? Esa sería una de las condiciones para que se visualice. Otra de las condiciones, ¿cuál puede ser? Otra condición, yo voy a volver esto a mi estado natural, ya tengo aquí los 3 escenarios que les quiero compartir. Otra condición es que yo no haga un aumento en las ventas, sino por el contrario, haga una disminución en los gastos. Supongamos que esto no es, bueno, que esto es el mismo C47, pero que este gasto aquí no pesa el 27.3, sino el 20%. Miren lo que ocurre. Si yo disminuyo esos gastos y solo van a pesar el 20%, yo duplico con ventaja ese retorno de la inversión. Pasé de 20 a 46. ¿Sí? Vamos a devolvernos hasta el escenario base con el fin de poder ver el impacto, que es el objetivo que tengo en esta simulación. ¿Sí? Restablezco mis valores iniciales, voy a guardar para que no tengamos aquí dificultades. Voy a eliminar estos otros escenarios que pertenecían a ¿qué? A la clase anterior. Eliminemos esto que no lo vamos a necesitar. Simplemente esto pertenecía, como les dije, a la clase anterior. Elimino estas columnas para que quede más limpio nuestro escenario y ahora que lo suba pues no tengan dudas. Listo. Entonces ya vimos una manera, dijimos, si yo elevo el nivel de ingresos o controlo porque gestiono el nivel de gastos, el retorno sobre la inversión debe aumentar. Vamos a validarlo entonces a partir de otro escenario. En este caso perdón, que llegó por aquí. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es que voy a disminuir lo que les estaba diciendo. Entonces, este es escenario con una disminución del 10% sobre el rubro, o sobre los rubros mejor, del área de talento humano. ¿Sí? ¿Qué hice? Para disminuir ese valor, entonces simplemente, como es un supuesto constante, tomé el valor de la nómina, miren aquí está, el valor de la nómina, ¿cuál? El que tengo en la hoja anterior por 0.9, porque disminuir en 10% es lo mismo que multiplicar por 0.9. Miren que yo en la hoja 1, como les decía, tenía estos valores, estos eran mis escenarios, mis valores bases del presupuesto personal. Voy otra vez al escenario, esta hoja es mentira, esto no se llama escenario base, esta hoja se llama simplemente simulación de escenarios. Listo, entonces afecté en todo caso cada uno de los rubros en un 10%. Listo. Mire que entonces en comparación con las ventas, nosotros teníamos acá, voy a traerme estas cifras solo para revisarlas. En este momento voy a pegar esto como valores para que no tenga dificultades, entonces ustedes me van a decir sí. Pues es muy fácil, como este disminuyó un 10%, entonces pasó a 1, no. Miren que el análisis que tenemos que hacer es cuál fue el efecto de esa cifra, porque en promedio disminuye un 10%, pero equivale, este quedó constante, ya decíamos por qué, este también, bienestar también quedó constante, formación quedó constante. ¿Cuáles son los más evidentes? Los rubros más significativos, prestaciones sociales, que al hacer una disminución de un 4% pasó a tener un peso relativo del 14%. Miren que me disminuyó ya no un 1%, sino 1.6%, ¿sí? Porque yo tenía, ¿cuánto disminuyó esta cifra de un año a otro? Disminuyó el disminuyó un 1.6 porque sería tomar los 15.6 menos los 14 que fue la disminución. Y ese valor lo voy a comparar si yo quiero saber exactamente cuál fue la disminución. Mire que en promedio ya no fue
el 10%, sino el 12%, porque esa es la variación relativa. ¿Listo? Entonces, al disminuir en promedio mis cifras con esta condición del 10%, el impacto ya en la rentabilidad de la inversión asociada a personal ya no es el 20% que tenía en este escenario, sino cuánto aumentó a un 45%. Esos 25 puntos de aumento en esa rentabilidad en la gestión de personal equivalen a qué? Equivalen a ese impacto que usted hizo. Por eso es que permanentemente yo les decía a ustedes, la gerencia nos está motivando o impulsando a que con frecuencia hagamos algo, porque siempre será posible disminuir costos y gastos, incorporar tecnología, cualquier estrategia que se quiera para que esto disminuya y que las ventas aumenten, porque de lo contrario va a ser difícil encontrar ese equilibrio. Ya lo vamos a ver en otro escenario. Miremos aquí qué pasaría si yo no incremento, no disminuyo esto. Bueno, enseguida lo hacemos con el incremento. Supongamos que yo lograra disminuir la nómina en un 80, en un 20%, y este pues sería igual porque el factor tiene el factor del 52. Miren todo lo que benefició a la compañía ese retorno. Ya no me retorna un 45%, sino un 74% de inversión. Vamos a devolvernos a nuestro escenario, segundo escenario. Voy a grabar y vamos a tener aquí un tercer escenario. Estos valores no me cambiaron. ¿Por qué no me cambian? Porque la compañía ya no vendió más, ya no tuvo mejor utilidad. Yo veo si estoy diciendo verdad. No, pero falso. La operativa es la que no cambia. La utilidad en venta sí mejoró. Aquí teníamos un 21%, aquí pasamos a un 23%. Y la rentabilidad del activo, que estaba en 425, aquí ya está en un... Yo aquí quiero ver movido esta cifra, porque creo que esta cifra aquí tiene un problema. Sí se movió. Perdónenme, yo fijo de una vez estas celdas para que cuando ustedes lo evalúen allá no tengan problema. Esta cifra será fija, porque vamos a fijar es cuál el valor del activo, porque nosotros no estamos cambiando para nada de inversión. Y simplemente la voy a copiar acá en los dos escenarios restantes. En mis dos escenarios copio aquí, 462 se aumentó lo que les decía, y voy a copiar aquí para que se me quede quietecita. Y ahora miramos cuál fue el efecto. Listo. A ver aquí que sí quedó bien calculado. Tenemos rentabilidad, utilidad en la rentabilidad del inversionista, como la utilidad antes de impuesto está bien con el patrimonio. Vamos a fijar esto. Lo voy a fijar desde la primera fórmula para no tener dificultades. Lo que teníamos, 499, esto no cambió, ¿sí? Aquí no cambió. Perfecto. Entonces mire cómo mejoramos, cómo impactamos este retorno de la inversión. Va a colocar esto aquí centradito para que esté la celda que, por la que respondemos nosotros desde Talento Humano. Se las voy a marcar aquí en un color más vistoso. Esta es la celda. Voy a insertar aquí un comentario. Voy a decir aquí, este es el indicador más estratégico del área. Del talento humano. Listo, que no se nos olvide. Cuando ustedes solo gastan, sí, nosotros gastamos, pero venga, le muestro cómo fue la inversión, el retorno sobre la compañía. Por eso nosotros necesitamos este tipo de elementos para poder, si me lo permiten, no defendernos, sino hablar en el lenguaje que entienden las gerencias y poder lograr nuestros propósitos. De lo contrario va a ser difícil. ¿Listo? Bueno, entonces voy a copiar esto para acá, insisto, para que ustedes luego no se me pierdan, etcétera, etcétera. Me voy a poner igual acá y voy a marcar con el mismo color azul para que identifiquemos cuál es nuestro indicador estratégico. Listo.
Entonces ahí hemos demostrado que en el escenario base, pues hicimos una gestión, no logramos hacer ningún impacto, generamos un retorno de la inversión del 20% con unos beneficios del personal totales de 203.079.111, que equivalen a qué, si quiero complementar, equivalen al 27.3% de las ventas. Recordemos acá, ese podría ser un análisis. En el segundo escenario, entonces haciendo un incremento, perdón, con ventas constantes, entonces va a marcar este aquí, ventas constantes, este va a ser un escenario número 3, el que acabamos de hacer, y el anterior se llamaba escenario 2, porque el primero será nuestro escenario base. Este es un escenario 2, donde estamos diciendo que tenemos una disminución. Ok, lo que pasa es que aquí ya se ve, no, son mentiras. Esto es el escenario base, esto no es un escenario 1, es un escenario base donde las condiciones están constantes, pero como lo estoy formulando, pasa que él se me está moviendo, ¿sí? Que era este que teníamos aquí, esperen, yo veo, era este que teníamos aquí, base, muy bien, un escenario, María Eugenia, ubícate, un escenario con una disminución de gastos administrativos, perfecto, del 10%, así que es este, es que el título no es de este cuadro, sino de aquí, perdón, ya se ubicaron, con una disminución del 10%, generé una rentabilidad, un retorno sobre la inversión del 45%, perfecto. Miren que ahí nosotros tenemos otras herramientas, no solo hablarle de la gerencia en el mismo lenguaje, sino poder negociar. Cuando usted empieza a mirar, venga, y si yo hablo de una compensación flexible, entonces usted se compromete. Si yo mejoro el indicador, la rentabilidad del área de talento humano del 20 al 25, porque usted ya sabe qué tiene implícito, y si lo supero por encima de eso, tengo un bono de tanto, entonces usted también se va a animar como líder, ¿cierto? Y ahí es pues, el elemento de compensación flexible. Supongamos que el escenario es al contrario, que no pudimos hacer nuestra gestión, y que por el contrario lo que ocurrió es que las ventas no aumentaron, el personal tuvo un efecto mucho más significativo y no pude controlar esos rubros de mi área, sino que al contrario los aumenté. En cuanto los aumenté, ya vamos a ver, vamos a hacer un escenario donde ellos aumentan un 15%, porque usted tuvo necesidad de tener más personas, mírelo acá. Al incrementar su nómina, suponga que usted me dice, no, yo no estoy incrementando la nómina, pero tuve una rotación muy alta, vea, aquí está reflejada. Si usted incrementa la nómina, pues obviamente proporcional a eso va a incrementar las prestaciones sociales. Si está incrementando en el nivel operativo, esto va a aumentar, o si simplemente tomó la decisión de que es el incremento proyectado para la compañía, porque usted iba a apostarle a que las ventas iban a aumentar, que con eso usted iba a mejorar el impacto en el resultado, pero resulta que la realidad es otra. Usted logró incrementar su rubro de personal, pero no logró incrementar las ventas, que es donde vamos a tener problemas. ¿Por qué? Venga, y entonces usted qué está haciendo para mejorar las condiciones. No es que las condiciones, es que yo hice todo lo posible, pero las cosas no se dieron. Eso ya no es culpa mía. Usted no puede dar ese tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque todos somos corresponsables de lo que pasa en la organización. Vamos a marcar esto como un incremento del 15% sobre los rubros de talento humano, como dijimos, para que no se me embolaten ustedes allá. Listo. Entonces yo logré hacer todo lo que tenía planeado, pero es que me desfasé en el presupuesto. ¿Cómo así que te desfasaste en el presupuesto? ¿Cuánto te aumentó el presupuesto? No, es que el presupuesto de talento humano solamente me aumentó de ese periodo a este, me aumentó un 13%, porque esto es menos 1, pues estamos diciendo que aumentó menos 1 y tenemos que hubo un aumento del 13%. ¿Sí? Tomo la cifra actual y la comparo con la cifra inicial. Y en este caso
un 15, y sí menos 1. En este caso aumentó ¿cuánto? Un 15%, lo que ya habíamos dicho. Ese aumento de ese 15%, ¿cuál fue el efecto en la organización? 15% que ya habíamos dicho. El efecto en la organización es que ese aumento, miren lo que pasó. Primero, evaluemos qué pasó con estos rubros. Vamos a colocarlos acá, donde teníamos el comparativo, para que veamos los 3 años. Entonces yo aquí voy a pegar estos valores, ¿sí? Y miren la variación. Yo empecé con un rubro, para que esto luego lo deje ver a ustedes. Yo empecé haciendo que mi nómina pesara un 9% en el escenario 1, ideal. Luego logré una disminución, pero afectó un 10%. Con este nuevo aumento, entonces mire que al final del tiempo, ¿qué pasa? Si yo construyo una línea de tendencia con esto, ¿cómo sería la gestión de mi nómina? Pues simplemente ustedes dicen, no, pues vea la lista creciente, sí, vea la lista creciente, para eso es que nos ayuda toda esta gestión. Es que estoy creciendo, si estás creciendo vas a tener problemas. El problema en este caso no es solo que tengas ese incremento en el rubro nómina, sino que mire cómo fue el comportamiento total de los 3 periodos. Supóngase que esos periodos sean un mes, entonces ya vamos a tener dificultades, porque aquí está constante el presupuesto, pero ¿qué lo está jalonando más? Lo están jalonando los rubros de nómina y los rubros de prestaciones sociales, que dijimos que crecen directamente proporcional. ¿Listo? ¿Y qué pasó en ese escenario? Pasó 2 cosas interesantes. La primera, ya la rentabilidad, tenemos problemas graves, porque ya no estamos generando, ya no le estamos agregando valor al proceso. Al contrario, ahí sí estamos siendo un costo para la organización. Tenemos un retorno sobre la inversión negativo, 9%. ¿Por qué? Porque somos muy costosos. Punto 1. Y punto número 2, miren lo que pasó. A traer aquí los logros de la organización, voy a traer estos resultados de los márgenes y miren, para que veamos lo que pasa. ¿Sí? Acuérdense que yo les decía a ustedes que estos son los logros que tiene la organización, lo que le queda después de hacer la operación. Esto en porcentaje. Entonces el margen operativo vimos que no cambió, porque ya la compañía vendió 7.42, todo el mismo costo, entonces ese margen no disminuyó. ¿Dónde tengo problemas? Tengo problemas que el margen, mire, este es el escenario más pesimista, que es el 3. En este escenario, ¿qué pasó? Mi margen operativo disminuyó. ¿En cuánto disminuyó? Voy a evaluar primero la columna F. ¿Por qué? Porque esto es la que está pasando. Pongo esto aquí otro color. Lo que está pasando. Y es, si yo tomo el año 1 y lo comparo con el año 2, pues voy a tener un valor positivo que me puede confundir. Pero como el año que yo estoy comparando es el año 2 menos ese año 1, ¿qué pasa? Tengo un decrecimiento del 7%. Vamos a hacer esto con esto, ¿y qué pasó? Entonces miren el efecto. Ese 15% de aumento en los rubros del talento humano, vean todo el daño que me hizo a nivel de rentabilidad de la compañía. No solo porque tuve una inversión negativa, me fui costosa, ya no estoy logrando beneficios con el personal, sino que por el contrario ahí sí me la cobra toda la gerencia y me dice son puros gastos, y tiene toda la razón. Yo he dicho suma acá, pero depende cómo lo mostremos. El margen operativo se deterioró. ¿Cuánto se deterioró? 7%. El margen neto se deterioró 5%. O sea, dirán, pero 2 puntos. Sí, 2 puntos. Lo que pasa es que para un inversionista dejar de ganar es perder, y eso no lo permite. La rentabilidad del activo, miren todo lo que cayó, menos 90 puntos. Y la rentabilidad del inversionista. Entonces esos son los lujos que no nos podemos dar. Listo. Hasta aquí tenía planeado hacer la simulación con ustedes. Miren que en la medida en que nosotros empezamos a colocar, que es lo fascinante del mundo de los números, ya unas métricas y unas unidades de análisis sencillas, vamos a tener una mejor comprensión de lo que está pasando en nuestro proceso, que es lo que nos está pidiendo la organización. Muchas gracias por su tiempo. Los invito a profundizar en esas decisiones, en esas métricas que quieren implementar. Ustedes son los dueños del proceso y los conocedores de qué pueden medir, cómo pueden medir, para que la organización pues sea mucho más
precisa a la hora de tomar sus decisiones. Ese era el objetivo del módulo, como les dije desde el primer momento, conocer cuál es ese impacto en la organización. Muchos éxitos en su finalización de la etapa de formación, en encontrar una servidora siempre y hasta pronto.